Hola, como parte del módulo 2 del curso de electrocardiografía de adulto, vamos a ver valores normales del electrocardiograma y el informe. Soy el doctor Claudio Morós, cardiólogo de congénitas del adulto, Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, Buenos Aires, Argentina. Es fundamental, cuando encaramos el análisis y posterior informe de un electrocardiograma, seguir una sistemática. Si ustedes siempre usan las mismas sistemáticas de análisis y de informe, van a bajar las tasas de errores en el diagnóstico. Podemos organizarnos analizando el electrocardiograma, determinando el ritmo cardíaco que tiene el paciente y su frecuencia cardíaca, luego seguimos con el análisis de la onda P y el segmento PR, luego el análisis del QRS, le sigue el análisis del ST, la onda T, y con todos los datos obtenidos, dar las conclusiones en el análisis del electrocardiograma de este paciente. Cuando observo un electrocardiograma, lo primero que debo investigar es el ritmo cardíaco. Como muestra el cuadro, este puede ser regular o irregular, puede ser rápido o lento o normal, pero debo determinar si el paciente está en ritmo sinusal, es decir, que cada onda P normal le sigue un QRS o es un ritmo no sinusal. La onda P no es normal y le puede seguir o no un QRS. Noten también que el ritmo, que es sinusal, también puede ser regular, parejito, puede ser irregular cuando hay arritmia sinusal respiratoria, puede ser rápido cuando hay taquicardia sinusal, o puede ser lento cuando hay bradicardia sinusal, o tener una frecuencia cardíaca dentro del parámetro normal entre 60 y 90. Los ritmos no sinusales también pueden ser regulares, como el ritmo auricular bajo, el aleteo con pasaje estable 2-1 o 3-1, o pueden ser irregulares, como la fibrilación auricular. También pueden ser rápidos o lentos, o tener una frecuencia cardíaca dentro de lo normal. Recordemos que el papel que se utiliza para el electrocardiograma tiene dos ejes, uno horizontal y otro vertical. En el eje horizontal sirve para medir el tiempo y en un electrocardiograma a una velocidad estándar de 25 milímetros por segundo, cada milímetro o cada cuadro pequeño equivale a 0,04 segundos o que es lo mismo a 40 milisegundos. Dado que un cuadrado grande está compuesto por 5 cuadrados pequeños, su valor va a ser de 0,20 segundos o 200 milisegundos. Este eje se utiliza en la interpretación y lectura del electrocardiograma, por ejemplo, para calcular la frecuencia cardíaca. El eje vertical sirve para medir el voltaje de la corriente eléctrica, es decir, que mide la amplitud de la corriente eléctrica del corazón. Su unidad de medición está expresada en milivolts y cada 10 milímetros o cada 2 cuadrados grandes que equivalen a 1 milivolt. Es decir, que cada cuadradito pequeño de 1 milímetro de altura equivale a 0,1 milivolt y que cada cuadrado grande, es decir, 5 milímetros, equivalen a 0,5 milivolt. El electrocardiograma normal, el estándar para hacer un electrocardiograma, son 10 milímetros de altura y el papel corriendo a una velocidad de 25 milímetros por segundo. Esta guardia griega es lo que debo mirar al inicio de cada derivación para saber qué velocidad y qué voltaje utilizaron para hacer el electrocardiograma. Aquí vemos un electrocardiograma normal. El estándar para hacer el electrocardiograma son 10 milímetros de altura y el papel corriendo a una velocidad de 25 milímetros por segundo. Esta guarda griega es la que debo mirar al inicio de cada derivación para saber qué velocidad y qué voltaje utilizaron para hacer el electrocardiograma. En el trazado de arriba puedo ver una guarda griega que nos dice que los complejos que vemos se realizaron con un estándar de 10 milímetros y esto es igual a 1 milivolt. Y en el trazado inferior nos dice que los complejos están representando la mitad del estándar, es decir, 5 milímetros, y esto es igual a 0,5 milivolt. Esto es muy útil cuando tengo ondas del electrocardiograma que superan el ancho del papel y quiero observar su morfología sin amputaciones de las ondas. Ahora, si miramos el eje horizontal, vamos a estar evaluando la velocidad de inscripción del electrocardiograma. Y arriba pueden ver un trazado que corre a 25 milímetros por segundo. Y siempre en el papel queda inscrita la velocidad de ejecución del electrocardiograma, como pueden ver en el ejemplo. Abajo es una tira de electrocardiograma realizada a 50 milímetros por segundo, como lo muestra la inscripción en el papel, y esto es muy importante a tener en cuenta cuando vean un nuevo engrosamiento del QRS que el paciente no tenía.
y antes de pensar que es algo patológico, descarten que el electro se haya hecho a mayor velocidad. Hacerlo a mayor velocidad sirve para analizar con más exactitud la sonda y su relación con el QRS. El ritmo sinusal en reposo oscila generalmente entre 60 y 90 latidos por minuto. Existen varios procedimientos para evaluar la frecuencia cardíaca en un electrocardiograma. El papel gráfico se divide en rectángulos de 5 milímetros y además en otra intensidad de gris más clara se divide en otros rectángulos más pequeños de 1 milímetro. Para medir la frecuencia cardíaca podemos utilizar distintos métodos y el primero es observar el número de espacios de 5 milímetros entre dos ondas R consecutivas cuando el papel corre a una velocidad de 25 milímetros por segundo. Sabiendo que cada 5 milímetros la frecuencia va a ser de 300, 150, 100, 75, 60 como muestra el gráfico, entonces donde caiga la segunda R me va a decir la frecuencia cardíaca del paciente. La otra es observar la cantidad de ciclos RR que se presenta en 6 segundos. Recuerden que cada 5 espacios de 5 milímetros esto es igual a un segundo. Y tenemos que multiplicar ese número por el 10 y esto nos da la frecuencia cardíaca y esto es un muy buen método cuando hay presencia de arritmia. Otra forma es medir cuántos cuadraditos hay entre una R y R y dividimos 1500 por este número de cuadraditos y nos va a dar la frecuencia cardíaca. Y finalmente, el último método es utilizar una regla de medición del electrocardiograma donde se hace coincidir la parte inicial con la R inicial y la segunda R, como ven ahí, les va a indicar en la escala qué frecuencia cardíaca tiene el paciente. Es importante conocer cuál es la frecuencia cardíaca normal y esto varía según la edad y en esta tabla pueden ver el rango de frecuencia cardíaca y la frecuencia cardíaca media, de acuerdo a la edad del paciente. Recordando que en el adulto podemos decir que está entre 60 y 90 latidos por minuto. Pasemos ahora al análisis de la onda P y esta onda P puede ser positiva, puede ser aplanada, picuda, bimodal, puede ser negativa, incluso puede ser bifásica, es decir, tener una porción positiva y una porción negativa. Algunos la llaman plus-minus. Debemos calcular el eje de la onda P para saber primero que nada si el ritmo es sinusal, porque la onda P puede nacer arriba a la derecha y va a tener un eje de peri60 y esto es sinusal, o puede nacer arriba y a la izquierda y va a tener un ángulo de 120 grados, o puede nacer abajo y ser un ritmo auricular bajo de aurícula derecha o de aurícula izquierda, como veremos. En esta tabla se describen los distintos tipos de origen del impulso auricular considerados en grados de 0 a 360 y entre 0 y 90 es sinusal, entre 90 y 180 nace la porción superior de la aurícula izquierda, entre 180 y 270 de la porción inferior de la aurícula izquierda y entre 270 y 360 de la porción inferior de la aurícula derecha. Estos dos últimos son ritmos auriculares bajos que generan onda P negativa en la cara inferior. Como parte del análisis de la onda P, también debemos medir el intervalo PR, que se puede encontrar normal para la edad, corto o prolongado. Cuando está corto me debo fijar siempre si el ritmo es sinusal o si no lo es. Con ritmo sinusal y PR corto, debemos corroborar si hay una onda delta o empastamiento inicial del QRS y estaremos ante presencia de un Wolff-Parkinson-White, como pueden ver acá en la figura. Si no tiene la onda delta y solamente tiene un PR corto, son situaciones mucho más benignas. Pero ¿qué pasa si el PR está corto y tenemos un ritmo no sinusal? En este caso son situaciones que se pueden presentar, por ejemplo, en un ritmo auricular bajo, donde la onda P se ve negativa en la cara inferior, y acá ven el ejemplo de 2 y de 3 negativo, pero este no es el PR de un ritmo sinusal, entonces no tiene validez. Vamos a considerar válido el valor del PR cuando el paciente esté en ritmo sinusal. Y finalmente veremos la prolongación del PR. Esta puede ser fija, como en el bloqueo AB de primer grado, o puede ser progresiva, como se presenta en el bloqueo de segundo grado tipo Wenckebach, donde el PR se va alargando hasta que una de las ondas P es bloqueada y no conduce. Pero si usted no sabe sacar el eje, tenga en cuenta lo siguiente. Mire primero de uno
y vea que la onda P sea positiva. Mire luego a BF y vea también que la onda sea positiva. Con estos datos ya sabemos que el eje de la P está entre 60 y 90 grados y el ritmo es sinusal. Pero si quiere más exactitud, fíjese en la derivación que tiene el mayor voltaje de la onda P y en este caso es de 2. Esto nos dice que la onda P está cercana a los 60 grados. También se puede dar el caso que la onda P sea positiva en D1, pero cuando van a ver la cara inferior, D2, D3 y ABF, la onda es negativa. Entonces aquí el ritmo no es sinusal, es un ritmo que se denomina auricular bajo, porque viene de la parte baja de la aurícula y el estímulo eléctrico va hacia arriba y por eso la cara inferior lo ve como negativo. Como todo segmento, el segmento PR y el segmento ST deben ser isoeléctricos, pero existe el supraesnivel del segmento PR y como pueden ver en este ejemplo, se presenta en ABR. Y si bien es algo muy inusual de ver, es casi patognomónico de la presencia de pericarditis aguda. Esta tabla nos muestra los límites inferiores y superiores del PR de acuerdo a la edad. En el recién nacido hasta los 3 años se considera PR corto cuando tiene menos de 80 milisegundos, de los 3 a 12 años cuando tiene menos de 100 milisegundos y de los 15 y toda la adultez es corto cuando tiene menos de 120 milisegundos. Hablamos de PR prolongado en el recién nacido hasta los 7 años cuando supera los 160 milisegundos, de los 7 a los 15 cuando supera los 180 milisegundos y en el adulto cuando supera los 200 milisegundos. Repasemos ahora las distintas morfologías del QRS en el análisis del QRS, recordando que la primera onda negativa sin tener una onda positiva previa se denomina onda Q. Si a esta onda no le sigue una onda positiva, se denomina QS. La primera onda positiva, tenga o no tenga onda Q previa, se denomina R y la segunda onda positiva se llama R'. La primera onda negativa después de una onda positiva se denomina S. Las ondas se describen con letra minúscula cuando son pequeñas y con letra mayúscula cuando son grandes. También debemos describir si las ondas son melladas o tienen muesca y si la onda R o la onda S tiene más de 3 muescas se denominan QRS fragmentado. Cuando analicen el QRS, fíjense en su duración. Esta puede ser estrecho de 80 milisegundos, y esto es normal, o puede tener un ensanchamiento entre 80 y 120, y acá están los bloqueos incompletos de primer grado de la rama izquierda o derecha, y finalmente están los QRS muy ensanchados, que tienen más de 120 milisegundos, y acá están los bloqueos completos de rama, que puede ser derecha o izquierda, pero también puede ser por trastornos hidroelectrolíticos como la hiperpotasemia. Cuando miramos el QRS, una de las cosas importantes que debemos calcular es su eje. De esta manera sabré si la actividad eléctrica ventricular se dirige correctamente o si está desviada generando una desviación a la derecha o a la izquierda. También es importante para el diagnóstico de los hemibloqueos porque recuerden que dependía de su eje. En esta tabla pueden ver el valor promedio del eje y su rango de acuerdo a la edad del paciente. En el adulto el eje normal es entre 0 y 90 grados. Claro que hay ejes que pueden estar fuera de este cuadrante y pueden ser variantes de lo normal de acuerdo a la constitución del paciente. Analicemos ahora el ST y con respecto al ST debemos observar si hay supraesnivel, infraesnivel o si está isoeléctrico. En un electro normal el ST es isoeléctrico, pero puede haber un supra-LST de B1 a B4 en adolescentes deportistas que se denomina repolarización precoz y esto debo informarlo. Cuando analizamos el infraesnivel, solamente el de tipo ascendente es normal y se ve mucho en el ejercicio, frecuentemente en las ergometrías. Pero si es horizontal o descendente, este infraesnivel del ST ya no es normal. Cuando miro el segmento ST, no solo debo ver si está desnivelado o no, sino también qué duración tiene. Si bien no existen valores de normalidad, puedo observar la relación que tiene con el QRS y la onda T, y así puedo inferir que está normal, acortado o alargado. Arriba vemos un ejemplo de un ST acortado cuando tiene la onda T, que comienza inmediatamente luego del QRS, como en los casos de hipercalcemia. En el centro pueden ver un ST normal, que puede tener un largo de
la misma distancia que el ancho de la onda T. Y abajo un ejemplo cuando está alargado y noten la gran distancia que hay entre el QRS y la onda T, y esto es el síndrome de QT tipo 3. Acá vemos un electrocardiograma con un ejemplo de repolarización precoz en un jugador basquetbolista de 20 años. Noten cómo el punto J y el ST están elevados en las precordiales, con una muesca donde están marcando las flechas negras. Cuando analizamos la onda T, debo mirar la onda T y contrastar su morfología dependiendo de la derivación, y la única derivación del adulto que siempre va a tener una T negativa es ABR. Recuerden que la onda T siempre tiene la polaridad del QRS por la isquemia fisiológica del endocardio, que permite que la repolarización se inicie primero en el epicardio. Pero si la onda T es picuda, como la imagen de arriba, esto es anormal y corresponde a una hipercalemia en su fase inicial, pero también puede ser negativa, y los únicos casos de T negativa en precordiales de B1 a B3 que es normal es el patrón juvenil. Este es un electrocardiograma con T negativa de B1 a B3 en un atleta de 12 años sin historia de muerte súbita familiar, considerado patrón juvenil, y es un patrón absolutamente normal. Siempre midan el QT del electrocardiograma porque es una medición muy sensible y que puede diagnosticar patología que ocasiona muerte súbita, ya sea por prolongación o por su acortamiento. El QT puede estar prolongado y arriba vemos los tres tipos de QT prolongados, el 1, el 2 y el 3, siendo el más peligroso el tipo 3. Abajo está el QT corto, que si usamos los puntos de corte de la Sociedad de Ritmo Cardíaco de 330 milisegundos o los de Seattle de 320 milisegundos, la prevalencia es muy baja, es del 0,2 al 0,1% de la población estudiada. Y en el centro vemos un paciente con QT normal. En las guías europeas de taquicardia ventricular del 2022, y acá arriba está la cita donde pueden buscarla, pueden ver los tres tipos de síndrome de QT prolongado, el tipo 1, el 2 y el 3, y también les trae un score para definir QT largo. El panel de expertos dice que con un QT mayor o igual a 480 ya tenemos el diagnóstico, porque supera los 3 puntos que pide el score. Si el paciente tiene antecedentes de síncope o arritmia ventricular, con más de 4 o igual a 460 es suficiente para confirmar el diagnóstico. Y un QT en hombres mayor o igual a 450 pero menos de 460 otorga un punto. Y si por otros antecedentes que se consignan en este core el paciente supera los 3 puntos, también es un síndrome de QT prolongado. Es decir, que arriba de 450 milisegundos de QT corregido ya deben considerar descartar el diagnóstico de síndrome de QT largo utilizando dicho score. Todo electrocardiograma informado debe tener una conclusión para el médico que va a leer el informe. Si es normal, debemos concluir ritmo sinusal conservado, describir características de normalidad como repolarización precoz, patrón juvenil de la onda T, T negativa, pero si es anormal debemos aclarar las alteraciones del ritmo que tiene, si tiene alteraciones o sobrecargas en las aurículas o los ventrículos, si hay lesión, isquemia o necrosis y a qué cara corresponden, si hay arritmias concomitantes o bloqueos AB y si presenta QT patológico. Con esto hemos terminado esta charla. Muchas gracias por su atención.